Mi nombre es Belén Aceves, soy la directora de operaciones de Llave y creo que hoy tenemos un webinar de lujo súper interesante que estamos hablando todo el día, ¿no? Del famoso mundo cookieless y qué alternativas tenemos. Bueno, pues tenemos a la gente de Weborama, el equipo de Weborama, que lo han titulado Semantic Contextual Targeting, construyamos la publicidad del mañana, ¿no? Que creo que nos hace mucha falta. Así que tenemos a Javier Balbuena Balbás, que es el Commercial Director de Weborama, y a Raquel López de la Torre Conlledo, que es Head of Data and Activation en Weborama. Buenos días, muchas gracias a los dos. Bueno, un poco lo que he contado, ¿no? Que llevamos hablando sin el mundo de cookies y que cómo va a suponer esto, ¿no? Qué alternativas vamos a tener. Así que hoy nos vais a descubrir qué posibilidades hay entre la inteligencia artificial, ¿no? Y el NPL, que es el Natural Processing Language, ahora nos lo explicaréis, para poder mantener ese grado de targetización y personalización, ¿no? Que teníamos un poco. Así que nada, un gran reto. Muchas gracias a los dos. Simplemente decirle a la gente que por favor, luego a la audiencia, que vais a contestar preguntas, que por favor uséis el botón de preguntas y respuestas para que sea más fácil para ellos poder contestarlas, ¿vale? Así que nada, sin más, no quito más tiempo. Muchísimas gracias. Y nada, Raquel, Javier, adelante. Muy bien, muchas gracias Belén y muchas gracias a la Llave. Y por supuesto a todos los que estáis ahora mismo conectados, dedicándonos un huequito y haciendo un hueco en vuestra agenda. Bien, bueno, cookies, una de las palabras de moda, ¿no? Que hay ahora mismo es, y es la nueva realidad que va a condicionar la publicidad del mañana. De esto básicamente es de lo que vamos a hablar durante estos próximos minutos. A través de este pequeño guión que vemos aquí, básicamente, en principio, lo que haremos será hacer una breve presentación de Weborama, fundamentalmente pues, para la gente que no nos conoce. Hablaremos también de manera breve sobre el contexto actual, cuál es la solución que nosotros proponemos o aportamos para esta casuística de este contexto y luego la evidenciaremos de algún modo con una demo y con un pequeño caso práctico. Como os decía, para los que no conozcan Weborama, hacer una breve introducción. Weborama es una empresa francesa que nace en el 98 como una empresa panelista web y luego ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pues a la vez o a la par que ha ido evolucionando el mundo digital. Así que es cierto que desde la consolidación del ecosistema programático, la apuesta decidida de Weborama es por la data y la tecnología y a día de hoy pues ese es nuestro core, es a lo que nos dedicamos. Estamos especializados en la construcción de perfiles semánticos, en el data science para el conocimiento del consumidor, básicamente marketing de resultados, performance, básicamente en acompañar a las empresas en su transformación digital. Trabajamos con todo tipo de compañías y todo tipo de empresas de cualquier sector. Al final, la data y la tecnología pues, son igual de útiles para cualquier sector y cualquier actividad de las compañías. A lo que nos estamos enfrentando, la gente que trabajamos en este sector, básicamente es a un proceso estamos inmersos en un proceso de cambios muy profundos, en muchos ámbitos, cambios en el mercado, cambios en la tecnología, por supuesto, cambios en las leyes, pero sí es cierto que todos los cambios que estamos experimentando relacionados con lo que es el respeto y la privacidad a los usuarios son los que al final nos están, la regulación también que los garantiza son los que nos están forzando un poco a ser flexibles, a ser ágiles y adaptarnos a esta nueva realidad. Estos cambios no son nuevos, ¿no? Estos cambios llevan ocurriendo desde hace un tiempo. Desde hace ya muchos años se está intentando regular el ecosistema digital, pero la ley siempre va un poquito por detrás de lo que es el hecho, ¿no? La casuística. Si esto sucede en términos generales, pues en un ámbito como el nuestro, rodeados de tecnología e innovación, casi es este desfase, como si dijéramos, es un poquito más acusado. Luego también se suma que la interpretación de la regulación en nuestro ámbito, pues a veces es de difícil aplicación, de difícil interpretación. En esta diapositiva vemos de una manera bastante resumida cómo ha ido regularizando progresivamente este mundo de las cookies. Ya empezó en el 2009 con aquella famosa ley de cookies en las que se necesitaba el consentimiento expreso de los usuarios para la aceptación de todas aquellas cookies que no fueran estrictamente necesarias para el funcionamiento del dispositivo, el idioma, configuración, etc. En el 2018 yo creo que hay un punto de inflexión con la aplicación del GDPR. De hecho, trajo mucha controversia en su momento, mucha incertidumbre, pero nos forzó a todos los actores que trabajamos en este ámbito a adaptarnos para ser capaces de aplicar esa
esa normativa. Básicamente se trataba de unificar en materia de protección de datos dentro del espacio económico europeo esa normativa, a pesar de que luego internamente en cada país existiesen esas leyes locales. Pero durante todo este tiempo, bueno, también tenemos recientemente el marco de transparencia y consentimiento de la IAB, de la última versión también. O sea que durante todo este tiempo, como vemos, los cambios han ido sucediendo, pero los principales navegadores ya se han ido autorregulando por su cuenta. De hecho, hace un tiempo empezó primero Firefox y después en Safari, empezaron a bloquear las cookies de terceros by default, y luego realmente donde ya tenemos un acelerón a todo este cambio, y es uno de los motivos por los que estamos hoy aquí hablando del tema, es en el momento en que Google hace el anuncio de bloquear las cookies de bloquear las cookies de terceros a partir del 2022. Así que el futuro de la publicidad pues es un futuro de la publicidad sin cookies. Es decir, un futuro cookieless, pero esto es importante, no es algo menor, porque todos sabemos muy bien exactamente ahora mismo qué nos están aportando esas cookies. Todas estas cookies de terceros las utilizamos pues, para targetizar, para construcción de audiencias, para retargeting, para la trazabilidad de un usuario, para el análisis, la medición, etcétera, etcétera. Entonces, no es un tema menor. Podemos estar más o menos de acuerdo en que o lo veamos más o menos útil o conveniente, pero la realidad se impone. La realidad se impone y hay que colaborar con lo inevitable. Así que yo creo que el reto o el desafío al que nos enfrentamos todos los actores que estamos en este ámbito, básicamente es intentar seguir manteniendo las mismas funcionalidades o capacidades que nos están dando estas cookies de terceros, pero en un entorno cookieless. Es decir, tenemos que ser capaces de seguir generando consumer insights o ser capaces de identificar cuál es el comportamiento del consumidor, cuáles son sus motivaciones de compra. Ser capaces de seguir identificando a un usuario concreto para mostrarle un anuncio o un impacto publicitario relevante. Tratar de no perder esa comunicación one-to-one, o al menos que sea un one-to, ponemos ahí en la diapo, un one-to-few, ¿no? Es decir, por lo menos uno a pocos. Es decir, tenemos que, en algún modo, tratar de evitar volver atrás en el tiempo, y donde hace unos años la segmentación o la targetización pues se hacía de manera más rudimentaria, básicamente por entornos, por site, sección, subsección, evitar de algún modo el marketing masivo en el que impactamos publicitariamente sin esa afinidad e impactamos al final a usuarios que no están interesados en lo que es nuestro producto, ¿no? o nuestro servicio. Así que el reto, como decimos, es cómo somos capaces de mantener el ROI, cómo somos capaces de mantener el performance, las capacidades, las funcionalidades, las ventajas y finalmente los beneficios que nos está aportando estas cookies, pero una vez más, pues sin ese cookieless, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros podemos proponer en este webinar. De hecho, nuestra propuesta, si pasamos, Raquel, ahí, en la siguiente diapo, nuestra propuesta para solucionar un poco esta nueva casuística o este nuevo entorno es el targeting contextual semántico. Hay varias soluciones, ¿no? En el mercado, como todos sabemos, y el mercado está evolucionando a adaptarse a esa nueva realidad, como el identificador único, como el sandbox de Google, pero otra de las soluciones, y es una de las que queremos aportar por nuestra parte, es el marketing contextual semántico. Desde Webograma llevamos años aprendiendo a satisfacer las necesidades de nuestros clientes en base a ese conocimiento del consumidor, y esa es un poco nuestra propuesta. ¿Cómo lo logramos? Pues básicamente a través de la ciencia de las palabras, que traducido de algún modo, esta ciencia de las palabras viene básicamente a ser un análisis semántico de los contenidos en formato texto a los que los usuarios están expuestos cuando navegan por Internet. Esos textos que están leyendo o a los que están expuestos nos dan mucha información sobre esos usuarios. Nos pueden decir quiénes son, nos pueden decir cuáles son sus preocupaciones, nos pueden decir cuáles son sus intereses, nos pueden decir en qué etapa de la vida o en qué momento de la vida están en ese instante, la percepción de la marca, etc. Pero el objetivo por nuestra parte es evolucionar en este área, es avanzar en este área, porque esto de algún modo ya lo veníamos haciendo hasta hace poco, pero con esta nueva realidad nuestro objetivo, como digo, es avanzar. En nuestra solución lo que permite es mover a nuestros clientes o hacerlos evolucionar de un targeting básico
basado en keywords exclusivamente a un targeting semántico contextual, que no es exactamente lo mismo, tiene pequeños matices relacionados pues, con homónimos, con contexto, en fin, con una serie de detalles que hacen que, como digo, haya una evolución. Para contarnos esta evolución, la metodología y todos estos detalles de los que os hablo, como os había dicho antes, Belén, está conmigo compartiendo el webinar Raquel López de la Torre, que es nuestra responsable del Departamento de Data y Activación y que, como digo, es quien mejor nos va a contar esta metodología y estos pequeños detalles de diferenciación entre un targeting básico en keywords y un targeting semántico contextual. Así que te doy la palabra, Raquel, te paso el testigo para que nos puedas contar esa metodología. Gracias, Javi. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, como decía Javi, al final se trata un poco de no volver al pasado, pero de alguna manera tenemos que volver a esa segmentación, en este caso contextual. Obviamente hay diferentes alternativas para un entorno cookieless y la que hoy estamos contando es la que tiene que ver con todo la segmentación contextual semántica. ¿Por qué digo lo de volver al pasado? Porque, bueno, antes lo que hacíamos básicamente era identificar una serie de palabras que nos interesaban y buscarlas en un contenido y ya está, y ahí nos quedábamos. De forma que, por ejemplo, si estábamos buscando palabras, la palabra banco, por ejemplo, porque estábamos trabajando con una entidad financiera, pues éramos capaces de encontrar el contenido donde estuviera esta palabra apareciendo. Pero claro, banco tiene muchos homónimos, tiene diferentes significados y al final lo que nos estamos encontrando es que estábamos recogiendo todo el contenido de banco como entidad financiera, de banco como un elemento de mobiliario o de banco como cuando estaban hablando de un banco de peces. Es decir, no éramos capaces de interpretar el contexto en el que estaba apareciendo nuestra palabra. Sabíamos que aparecía y entonces el site o la URL nos interesaba. Pero es verdad que muchas veces perdíamos eficacia en esas segmentaciones. Y no solo eso, sino que además otros temas que a lo mejor eran relevantes porque estaban muy cercanos a nuestro concepto, sigo con el ejemplo de banco, pues nos lo íbamos a perder porque en el momento en el que no apareciera estrictamente esa concordancia de palabra banco, directamente las herramientas o nosotros los aislábamos, ¿no? Dejábamos fuera ese contenido. ¿Cuál es la evolución de todo esto? Bueno, pues al final la inteligencia artificial semántica o aplicada al campo de la semántica nos permite salvar todos estos hándicaps y evolucionar mucho más en la segmentación contextual, ¿vale? Existen técnicas semánticas, técnicas de Machine Learning, técnicas de NLP, como decíamos al principio, de procesamiento natural del lenguaje, que lo que nos permiten es identificar ya no solo si una palabra aparece o no en un contenido, sino el contexto de ese contenido. De forma que en el ejemplo que veíamos antes, directamente todo lo que no tenga que ver con una entidad financiera, las herramientas lo van a descartar, es decir, nos vamos a quedar solo con contenido donde aparezca la palabra banco asociado a finanzas, pero no solo eso, sino que además otros tipos de palabras también nos las va a recoger y nos las va a identificar como contenido relevante. Por ejemplo, aquí en el ejemplo veis la palabra savings. En el pasado esto no sucedería. La palabra savings directamente no la recogería la herramienta y, por supuesto, las URLs donde aparecieran tampoco. Ahora sí, porque estas herramientas son capaces de interpretar qué palabras son cercanas, qué palabras aparecen en los contextos de forma habitual o no y sobre todo el topic en el que se encuentran englobadas. Esto al final tiene varias ventajas. Por un lado, la precisión, la afinidad es muchísimo mayor, ahora ya vamos directamente al contexto que nos interesa y, por supuesto, el alcance, porque al final si estamos diciendo que podemos abrir a otra serie de categorías o territorios paralelos al que a nosotros nos interesaba, nos permite ampliar mucho más el reach de las acciones. La metodología que utilizamos, que utilizan estas herramientas, como os decía, está basado en inteligencia artificial semántica. Lo primero que hay que hacer es recopilar
todas las palabras que seamos capaces de identificar en el universo de Internet. Estamos hablando de más de 200 millones de URLs activas, de todo tipo de categoría de sites, de todo tipo de naturaleza. Y lo que estamos haciendo básicamente es organizar todas esas palabras que las herramientas recogen, organizarlas en categorías o en clústeres, atendiendo al número de veces que aparecen juntas, la distancia que hay entre ellas, si se repiten o no, en fin, una serie de criterios que hacen que podamos organizar todo eso en clústeres. Y después lo que hacemos básicamente es mirar dentro de las URLs que hemos analizado con qué clústeres se identifican, es decir, qué topics o qué contextos son los que aparecen en cada una de las URLs. A partir de aquí, obviamente, todo esto tiene un output que son un listado de URLs que podamos activar en un entorno programático. Aplicaciones de todo esto, bueno, pues desde un punto de vista de insights, evidentemente vamos a conocer mucho más de los consumidores o de los usuarios que tenemos en una categoría para nuestros targets. Obviamente la parte de activación en medios va a ser mucho más afín, mucho más fina, porque podemos segmentar mucho más, pero además podemos ser capaces incluso de darle un nivel de scoring o una puntuación a todas estas URLs que somos capaces de identificar para un tópico o un contenido específico. Ahora mismo lo hacemos con puntuaciones del 1 al 4, donde organizamos todas nuestras URLs siguiendo un poco el mismo funnel del consumidor, ¿no? Es decir, siendo 1, por ejemplo, los consumidores o las URLs que utilizaríamos más en un entorno de awareness, en una campaña más orientada a awareness, y siendo 4 donde nos estaríamos centrando más en un nivel más orientado a performance. La parte de brand safety, que por supuesto es importantísima para todas las marcas, aquí la podemos manejar nosotros, es decir, somos capaces de incluso excluir aquellos territorios o contenidos en los que no queremos aparecer, bien a nivel de keywords o directamente a nivel de URLs. Con lo cual, en ese sentido, pues bueno, las marcas pueden estar bastante tranquilas. En esta animación lo que estamos viendo es un poco cómo funciona esta metodología y cómo funciona la inteligencia artificial semántica a la hora de segmentar los textos. ¿Vale? Lo que os decía al principio es que bueno, somos capaces de identificar y agrupar todas esas palabras en clústeres o categorías, bien genéricos o bien realizados ad hoc para una estrategia concreta, y la herramienta lo que hace es que lee todo el contenido que hay en el site, en la URL, y directamente empieza a entender o discernir cuáles son los topics o cuáles son los contenidos que se están tratando en esta URL. En este caso, pues está asociando las palabras por colores en función de cada uno de los territorios a los que hace referencia. Con lo cual, a día de hoy, lo que podremos hacer son crear todos los segmentos que nos interesen en función de los contenidos con los que nos queremos relacionar o en los que queremos aparecer, e incluso excluir aquellos donde no queremos tener presencia, lo cual nos permite salvaguardar un poco la imagen y las marcas, ¿vale? Y tenemos dos opciones: o trabajamos con cookies mientras nos duren las cookies, con third party cookies, lo que queda de año, o bien podemos ya empezar a trabajar en un entorno de URLs que sabemos que es a lo que vamos a ir a lo largo de este año. Y Javi, te cedo otra vez el testigo. Sí. Gracias, Raquel. Bueno, pues hemos visto la metodología, hemos visto una pequeña demo y básicamente ahora lo que nos gustaría mostraros es una pequeña aplicación práctica, ¿no? A través de un breve business case. Aquí tenemos el caso de aplicación práctica con un anunciante de banca y finanzas, siguiendo un poco el ejemplo que ha puesto también Raquel para contarnos la metodología.
en el que, como os comentábamos, pues vemos la aplicación práctica de esta tecnología. El objetivo en última instancia de este anunciante básicamente es el performance y una generación de leads, y para ello el desafío, una vez más, o el reto es descubrir los intereses de los potenciales clientes, comprender su perfil, es decir, identificar una segmentación relevante para ser capaces de activar segmentos de URLs en ese entorno que se nos avecina de cookies. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues lo que utilizamos fue el universo semántico de la marca para identificar cuáles son las palabras clave más relevantes que conforman ese universo y en base a ellos, pues crear segmentaciones de URLs. Gracias un poco, como hemos visto, a ese motor semántico que tiene nuestra tecnología y la herramienta que nos sugiere palabras relacionadas en mayor o menor medida con las palabras de origen. Creamos en torno a 10 segmentos inicialmente que se basaron en el behavioral targeting, el conductual, ¿vale? Por ejemplo, créditos de consumo, créditos personales, ahí vemos un poquito en la slide, no sé si se verá bien, una segmentación según las necesidades de los clientes, intención crediticia, cobro de deudas, en fin, palabras que conforman esos segmentos de URLs. Y además, además de esa segmentación inicial o primera de conductual o behavioral, lo que hicimos también fue crear otra segmentación adicional basada en Key Life Events, que llamamos nosotros, ¿no? En momentos vitales clave, pero que estén relacionados con la temática anterior, es decir, que son momentos vitales en los que se pueda presuponer que los usuarios van a necesitar créditos personales o algún tipo de ayuda financiera en este sentido, ¿no? Pues se me ocurre compra de casa, mudanza, boda, en fin, criterios que estén relacionados en los que se necesite, como decimos, esa ayuda financiera, ¿no? En la slide vemos también, bueno, pues algunas de las palabras o términos que entran dentro de esas URLs, agente de mudanzas, almacenamiento de muebles, en fin, todas esas palabras, como digo, que conforman al final esos segmentos de URLs activables. La activación la llevamos a cabo con DV360, activamos y pusimos en marcha cerca de 100 estrategias al mismo tiempo para conformar la campaña. Cada uno de estos segmentos los subdividimos en subsegmentos en base a la afinidad y a ese scoring que comentábamos, activándolo pues, en todo tipo de dispositivos, tabletas. Básicamente el objetivo era poder llegar a personalizar el mensaje en función de cada segmento de URL. Los resultados que obtuvimos pues, fueron muy satisfactorios y significativos, básicamente en una doble dirección. Por un lado, con respecto al reach o alcance, pero sin perder la precisión o la afinidad. Y la otra vertiente de los resultados fue respecto al performance. Al final logramos rebajar en un 30% el coste por lead objetivo marcado por el cliente. Los objetivos se debieron no a una sobreexposición de la marca a los mismos perfiles, sino bueno, pues a esta metodología que hemos visto sobre los datos, la precisión y esa conformación de segmentos de URLs, ¿no? Bien, estamos un poco ya llegando a lo que es el final del webinar, así que es el momento quizá de hacer un breve resumen. Lo que hemos visto es que con esa inteligencia contextual semántica pues tenemos la capacidad de crear segmentos personalizados, ya sea por industria, ya sea por sección, ya sea por etapas de la vida, por temas, por keywords, en fin, por un tema específico. Y los beneficios que conseguimos con esta inteligencia contextual semántico pues es que no perdemos la capacidad de tener un targeting relevante. Los veremos en la siguiente diapo, ahí, eso es, gracias Raquel. Podemos continuar generando insights de los clientes para crear segmentos de afinidad que permiten interactuar con los consumidores combinando alcance y precisión, balanceando ambas posibilidades, y luego siempre, obviamente, en un entorno brand safety para las marcas. Así que, bueno, básicamente con todo lo visto hoy, por lo que hemos contado, lo que habéis tenido la oportunidad de ver, lo que os invitamos es a que probéis este tipo de soluciones de targeting contextual semántico. Nosotros somos una de las opciones que hay, pero es importante que seamos capaces de probarlo, porque de este modo lo que haremos será adaptarnos a la nueva realidad y además no perder ni resultados ni efectividad. Así, bueno, ahora yo creo que tenemos ese pequeño turno de preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces,
tenemos aquí, a ver, hay una pregunta que nos pregunta Luis, ¿vale? Que ¿cuál es el modelo de negocio de esta plataforma semántica? ¿Managed Service por Weborama o Self-Service por el lado del cliente? Bien, Luis, pues los modelos de negocio, como tú bien enuncias en la misma pregunta, son ambos. Es decir, existe la posibilidad de un self-service por parte del cliente, en donde se licencia la plataforma, y existe un fee mensual que incluye una serie de impresiones dentro de ese fee para la activación, o incluye la posibilidad de que lo hagamos desde Weborama. En ese caso, generalmente lo que trabajamos es un CPM por activación. Podemos llevar nosotros la activación directamente, o en otro caso, nosotros empujamos esos segmentos de URLs al DSP del trading desk en cuestión, con lo cual o bien lo hacemos nosotros o bien lo hace la agencia, el cliente o lo que sea. Entonces existen esos dos modelos, en principio basados en CPM por activación. ¿Alguna otra pregunta, por ejemplo, que nos suelen hacer es un poco, que ya hemos hecho hincapié en ello, pero nos suelen hacer, oye, ¿qué riesgo hay de volver un poco a esa targetización o segmentación primitiva, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Y como hemos visto un poco en la demo de Raquel, yo creo que hay 3 puntos que hacen que efectivamente no llegamos a, no retrocedamos en el tiempo, ¿no? Una es ese motor semántico en el que te sugiere palabras relacionadas con ese universo semántico de las marcas, con lo cual ahí ya estás afinando. Y luego esa posibilidad de incluir el AND, no solo el OR, y la posibilidad de excluir. Esas 3 variables yo creo que lo que hacen es no perder afinidad a la hora de llevar a cabo una targetización, una segmentación, evitando un poco, pues como decimos, volver atrás en el tiempo y segmentar únicamente por entornos. No sé si tenemos alguna pregunta más. Sí, nos están preguntando si podemos seguir trabajando con cookies a día de hoy. Sí, o sea, las cookies a día de hoy podemos seguir utilizando esta misma metodología donde el output son las cookies, y de hecho es algo que hacemos a diario todavía, pero la solución con nuestro output de URLs ya está disponible también, pues porque es a lo que vamos a atender. Entonces, pues qué mejor que tenerlo ya y poderlo explorar durante todo este año, incluso combinar las 2 opciones dentro de la misma campaña. Nosotros internamente ya sí que hemos gestionado campañas con 2 estrategias diferentes, una con cookies y otra con URLs, pues para ver un poco cómo funcionan y cómo son los resultados con ambas metodologías. Pero ante esa pregunta sí, podemos seguir trabajando ahora mismo cookies y URLs, las 2 cosas. Bien, tenemos alguna pregunta más por aquí. Mira, nos pregunta Luis si como publisher esta plataforma contextual semántica se podría aplicar al perímetro de los contenidos de los websites, ¿no? De mis contenidos website. Y la respuesta es sí, efectivamente. O sea, se puede aplicar a esos contenidos dentro del perímetro de ese publisher. Esa es un poco... De hecho, con esta tecnología de contextual semántica, para los publishers se abre un mundo importante precisamente por eso, porque la planificación, si ya no lo hacemos con cookies de terceros, dado que no se va a poder, y queremos evitar el hacerlo por sección y subsección, volviendo en el tiempo atrás, esto nos permite hacer una trazabilidad y hacer algo más transversal gracias a aplicar esta tecnología en el perímetro, como bien dice Luis, del publisher, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más que...? Sí, me están preguntando qué funciona mejor, si con cookies o con URLs. Jesús Luis Lanza nos lo pregunta. Pues a ver, efectivamente, pues te voy a decir que depende. Hay campañas en las que nos han funcionado mejor las cookies y mejor las URLs. También es cierto que esta funcionalidad con URLs, digamos que para nosotros es todavía relativamente nueva, es decir, no tenemos todo el histórico que tenemos con las cookies donde venimos trabajando durante años. Las URLs yo creo que también nosotros mismos tenemos que aprender, incluso a la hora de la activación y en la optimización. No se optimiza igual cuando trabajamos con cookies que cuando trabajamos con URLs. Pero en cualquiera de los 2 casos los resultados han sido satisfactorios. O sea, no te puedo decir que haya sido un desastre ninguna de las 2 opciones porque no ha sido así.
pero evidentemente los objetivos y la optimización tienen muchísimo que ver a la hora de activar una solución u otra. A ver, nos pregunta Paola Rodríguez respecto al mínimo de si hay un mínimo de inversión para activar estos clústeres. Con respecto al mínimo de inversión, yo lo que os diría es que el mínimo de inversión para activar estos clústeres es el mismo mínimo de inversión que se puede tener para una campaña que no utilice estos clústeres. Es decir, que al final la tecnología lo que hace básicamente es ayudar al lanzamiento de una campaña. Todo esto acaba en activación, básicamente, con formatos X, unos u otros, pero básicamente es una campaña de activación. De manera que el mínimo viene marcado un poco, pues como tuviésemos, como el mismo mínimo que se tiene para una campaña de display convencional, es decir, se trata de un mínimo lo suficientemente representativo para que la campaña no se diluya, ¿no? La mancha publicitaria tiene que ser lo suficientemente significativa pues, para que tenga sentido. Es como cuando alguien quiere hacer una campaña programática pues, con presupuestos a lo mejor por exagerar, ¿no? De 200, 300 euros, pues realmente se va a diluir. Entonces, el mínimo de inversión, no hay un mínimo de inversión marcado por el hecho de utilizar una tecnología como esta, ¿no? Sino que al final es una campaña de activación y esto lo que ayuda es a targetizar y segmentar pues, mucho mejor. ¿Tenemos alguna más? No tenemos alguna pregunta más por aquí. De todas maneras, tenéis ahí nuestros contactos. O sea, sí, exacto, está aquí la diapo. Cualquier duda, pues nos mandáis un email, un correo y encantadísimos de solucionar todo lo que os surja. Sí, porque, exacto, básicamente ahora se trata un poco de asimilar toda la información que os hemos volcado, ¿no? Y que os hemos transmitido. Entonces, bueno, pues efectivamente en el momento en que se asimile quizá luego vayan a ir surgiendo dudas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso con estos datos de contacto que veis, pues nos podéis hacer las consultas que queráis y nosotros, lógicamente, pues os las respondemos. Bien, pues yo creo que si no hay más preguntas, básicamente es daros las gracias a IAB por darnos la oportunidad de presentar este webinar y un poco contribuir, dar un poco nuestro granito de arena a esa nueva realidad. Daros las gracias a todos los que estáis conectados y habéis hecho un hueco en la agenda para estar hoy presentes en el webinar. Y bueno, nos gustaría acabar pues, con una pequeña reflexión. Básicamente es que en la actual coyuntura en la que nos encontramos hoy en día, en nuestro ámbito, en nuestro sector, con tantos cambios tan profundos, tan drásticos, tan rápidos, ¿no? Nosotros creemos que lo importante para las compañías ya no es tanto ya donde hemos estado o ni siquiera donde estamos. Yo creo que lo importante para los que trabajamos en este ámbito, lo importante realmente es dónde queremos llegar a estar. Y con esta solución es algo que nos puede adaptar a la nueva realidad que se nos avecina. Así que bueno, pues sin más, una vez más, agradeceros a todos el tiempo dedicado y que paséis un buen día. Gracias. Buenos días.